Uno de los datos del informe es que los problemas de salud mental han aumentado entre los jóvenes 6 veces en la última década, que es una pasada. Esto tiene que ver, y la pregunta es para los tres, ¿tiene que ver con el mayor diagnóstico, como ha sucedido, por ejemplo, con la violencia de género, o sea, con la mayor capacidad de detección, o realmente detectáis que sí es un aumento de malestar psíquico real, que no tiene que ver con que antes no lo diagnosticáramos y ahora sí? Lo que detectamos es que son muchos factores. Por una parte, efectivamente, hay una mayor visibilización, y no solo una mayor visibilización, y esto es una buena noticia, también los jóvenes que tienen problemas de salud mental desde los últimos 6 años están pidiendo más ayuda. Es decir, no solo lo detectan, sino que además buscan soluciones. Aquí un dato importante relacionado con el tema que nos ocupa de la desigualdad. Las y los jóvenes que tienen carencia material severa, la carencia material severa es un término que se utiliza cuando hacemos estudios de desigualdad para hablar de privaciones importantes. De pobreza. Exactamente. De pobreza. Habla de personas Por que ejemplo, no pueden sí. irse de vacaciones una vez al año, de personas que no pueden comprar carne o pescado, calentar su casa o comprarse un portátil para trabajar o estudiar, que es algo muy básico en la sociedad en la que vivimos hoy en día. Pues los jóvenes y las jóvenes que tienen carencia material severa van más al médico de familia, mientras que los jóvenes que no tienen carencia material severa prefieren el psicólogo privado, ¿no? Aquí ya un primer dato de cómo efectivamente los recursos nos condicionan. Pero no solo hay un factor de que lo estén visibilizando más. Hay otras causas. Concretamente, lo que hemos visto es que se han multiplicado por 6 desde 2017. Aquí hay un tema de la pandemia, ha tenido su efecto, pero esto viene de antes y viene también por un contexto de múltiples crisis que se han ido concatenando. De hecho, muchos de los jóvenes, de las personas jóvenes de la generación Z, nacieron o fueron su infancia fue durante la crisis del 2012, con las políticas de austeridad que generaron muchísima pobreza infantil. El 26% de estos jóvenes crecieron con pobreza infantil. Cuando entraron en la juventud y se incorporaban al mundo del trabajo, llegó la COVID. Y aunque es cierto que durante la COVID no se destruyó tanto empleo como en la crisis anterior por medidas como los ERTE, pero 6 de cada 10 puestos de trabajo fueron de menores de 35 años. Es decir, se vieron muy impactados. Después viene la crisis de la inflación y del acceso a la vivienda, ¿no? Que para estos jóvenes estamos viendo que es hacer mella en una pérdida de poder adquisitivo que ya tenían. Esta lógica de múltiples crisis es que podemos hablar que hay una generación que casi toda su vida la ha vivido en crisis, que la inestabilidad que provocan las crisis se convierte casi que en un modo de vida, y esto también tiene una repercusión en la salud mental. Que se cronifiquen los problemas, o sea, que tú ya veas que todo es un problema. Pablo, no sé si tú, por ejemplo, te identificas con esto que está describiendo Julia. Sí, además desde mi realidad más cercana, ¿no? De mi grupo de amigos, que cualquiera te comente que está yendo a terapia y además lo diga abiertamente, ¿no? Entonces, bueno, pues se ha incrementado el número de gente que va a terapia, pero también este tabú del que hablábamos se ha roto, y yo creo que es la primera generación que está hablándolo abiertamente a través de redes sociales, y además está acompañando también y asesorando, ¿no? Con el papel de las amigas, de los amigos, en la importancia de la salud mental. Y eso creo que siendo la salud mental un tema que ha acompañado a todas las generaciones, ¿no? Y una problemática tan fuerte, esta es la primera generación que se está apoyando mucho en su entorno cercano para luego comentar abiertamente que está yendo a terapia, y además lo manifiesta abiertamente, lo dice en redes, y es ejemplo para mucha gente. Cristina, ¿crees precisamente que las redes sociales están fomentando, pues eso, una visibilización de la salud mental adecuada, o no en todos los casos? ¿Cuáles son los pros y los contras que veis, pues no solamente desde la asociación, sino desde un poco tu propia perspectiva como joven? En general, las redes sociales son un arma de doble filo, tenemos que empezar por ahí, y yo personalmente creo que se está dando más visibilización, pero por otro lado creo que también está saliendo bastante hate hasta hacia las personas que intentamos expresarlo. Muchas de nosotras llevamos muchos años hablándolo abiertamente, como dice el compañero, con nuestras amigas en Instagram, nos importa, no pasa nada, compartimos noticias, pero siempre hay alguien que te dice, bueno, no es para tanto, bueno, estás exagerando, bueno, eres
igual de sensible que siempre, estás muy pesada, y es como, bueno, vale, a lo mejor para ti no es una realidad, para nosotras sí. Entonces creo que es un arma de doble filo, sale mucho hate y hay que tener cuidado con ello, porque al final se puede cambiar la versión, se puede dar la vuelta a la historia, se nos infantiliza también cuando no pretendemos eso. Estoy contando mi historia, mi realidad, ya está, no me tienes que infantilizar. Quiero decir, sé expresarme yo sola, no necesito que vengas tú a contar mi historia, ni conmigo ni mis compañeras, me refiero. Y son condiciones bastante serias, corregidme si me equivoco, en el informe son como 6 de cada 10 jóvenes con ideaciones suicidas entre personas que tienen estas carencias severas de las que habláis. Se está visibilizando en redes, pero ¿se está visibilizando suficientemente en redes? ¿Cuánto tiene que ver la salud mental con las condiciones materiales? ¿Cuánto tiene que ver la salud mental con la pobreza? Es aquí donde venimos a poner el foco con este informe con Equilibristas, porque efectivamente creemos que es muy importante reforzar el sistema público de sanidad para que haya más profesionales, pero ojo, es que podemos poner un psicólogo o una psicóloga en cada esquina, que si no solucionamos los problemas de base de desigualdad que ya estamos nombrando, los problemas coyunturales de estas múltiples crisis, pero también los problemas estructurales que se derivan de exactamente y de temas de género, temas de instituciones racistas, temas de colonialismo, temas de capacitismo, porque también otra cosa que hicimos en el informe es hacer una serie de focus group, una serie de entrevistas, porque muchas veces no hay datos, como tú bien decías antes, Inés, de qué pasa con las personas jóvenes migrantes en situación irregular, con los graves problemas que pueden ocasionarse de salud mental en este colectivo derivados de esta sociedad y de estas instituciones que en ocasiones son racistas. Y no hay datos sobre esto, ¿no? Entonces, hicimos una serie de grupos de diálogo en los que preguntábamos a personas jóvenes con distintas realidades cómo se sentían. Y, por ejemplo, cuando hablábamos con mujeres, aquí sí tenemos datos importantes y, de hecho, os doy uno. Reflejados, sí. La mitad de las mujeres dicen de haber sido diagnosticadas de problemas de salud mental frente al 41% de hombres. Pero, por ejemplo, cuando le preguntábamos a mujeres queer o mujeres trans o mujeres con discapacidad, nos decían que sentían que había más fenómenos, más causas que las estaban exponiendo a situaciones con las que tenían que lidiar, con las que tenían que hacer equilibrismo para sostener su salud mental. Entonces aquí vemos, ¿no?, cómo juegan todas las desigualdades que hay en nuestra sociedad y que son a las que hay que señalar y a las que ponerle soluciones. Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras. Todos los miércoles en Podium Podcast.